yo no puedo tocar su acusación, yo no puedo tocar sus requerimientos, yo no puedo meterme. ¿Cómo que no? Por supuesto que puede hacer el juez. El juez tiene toda la facultad de poder enmendarle la plana a la fiscalía. Es como el Ministerio Público tiene una selectividad no justificada de decir, el primer acto de colocación de los empresarios no lo voy a investigar como lavado de activos. Y el último eslabón de la cadena, que es la utilización de esos fondos para el pago de publicidad en los medios de comunicación, tampoco lo voy a considerar un acto de lavado. Solamente voy a involucrar a los de Fuerza Popular. Entonces, eso creo que evidencia un sesgo. En este caso se imputa una autoría mediata en aparatos organizados de poder, en un contexto de lavado de activos y organización criminal. Roxin, en el tomo 2 de su parte general, problematiza sobre la posibilidad de aplicar su teoría y extenderla a casos de criminalidad económica, criminalidad empresarial, cuando su teoría fue pensada para imputar responsabilidades en contextos de crímenes de guerra, crímenes de Estado. Ya la autoría mediata, a partir de aparatos organizados de poder, es una herramienta que cumplió su servicio, se le dan sus condecoraciones, fue utilizado, sirvió en un determinado momento, sirvió en el siglo pasado, pero hoy por hoy resulta inadecuado mantenerlo. Un informe de la SBS o incluso multas de la SBS son absolutamente inidóneas para poder calificar al activo como un activo de origen ilícito en los términos del Decreto Legislativo 1106. Que Odebrecht gozaba de un buen reconocimiento, contrataba con el Estado, formaba parte de la CONFIEP, ganaba premios empresariales por buenas prácticas corporativas. Me resulta muy difícil poder sustentar que cualquier persona en ese contexto pudiese suponer que los activos recibidos de Odebrecht proviniesen de alguno de los delitos que pudiese estar cometiendo en el Perú o fuera del Perú. ¿Qué tal, amigos de Alerta Informativa? Tengan muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Piura con el profesor Percy García Cavero. En primer lugar, profesor, agradecerle por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias, Marcelo. Es un gusto estar nuevamente en tus entrevistas. Y bueno, en esta oportunidad con la especial circunstancia de que estás en Piura. Así que quien juega en casa soy yo. El día de hoy, profesor, la entrevista va a girar en torno al caso Cocteles, uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas en el Perú. Se acusa un presunto lavado de activos a la lideresa del partido político Fuerza Popular durante las campañas presidenciales del año 2011 y 2016. Comprendiendo el marco temporal de los hechos materia de acusación, podríamos inferir de que estamos ante un delito continuado de lavado de activos y en caso sea afirmativa la respuesta, ¿qué ley penal hay que aplicar durante la vigencia de dos leyes distintas? Hablamos de la ley 27765 y el decreto legislativo 1106 si estamos ante un delito continuado. Bueno, yo tendría que partir del disclosure de decir que soy abogado en el caso Cócteles, porque soy abogado del profesor Arsenio Oreguardia, aunque a él no se le imputa el tema del lavado de activos, sino el delito de obstrucción a la justicia. Por lo tanto, no tengo ningún interés particular profesional, dicho sea de paso, en relación a la imputación que se hace a los distintos miembros del partido y personas vinculadas al partido político en relación con el delito de lavado de activos. Y en relación con la pregunta concreta que me haces, efectivamente, lo que tendría en principio es partirse de la existencia de un solo delito continuado. ¿Por qué razón? Bueno, porque si la tesis del Ministerio Público es la existencia de una organización criminal, entonces esa organización criminal debe tener claramente una identidad en cuanto al programa o al elemento teleológico, que es obviamente la comisión de determinados delitos. Y en ese sentido, tanto en la campaña del 2011 como el 2016 y todas las distintas operaciones que se habrían realizado se habrían hecho con una misma resolución criminal, lo que permitiría aplicar el artículo 49 en estos casos. Ahora, si hay un delito continuado, la discusión es cuál es la ley penal aplicable si es que en cada eslabón de esta cadena se han ido sucediendo leyes distintas, porque la ley 27765 no solamente tiene una redacción original en el que el elemento subjetivo era, por parte del autor, era impedir la identificación del origen delictivo, la incautación o el comiso, pero luego hay una modificación hecha por el decreto legislativo 986 que convierte ese elemento subjetivo en un elemento, objetivo de resultado. Es decir, la conducta típica no solamente es convertir, transferir, tener, ocultar, sino que tiene que producirse como resultado de esos actos una dificultación de la identificación del
origen de esos fondos, su incautación o decomiso. Y luego viene ya a partir del 2012 el decreto legislativo 1106. Entonces tiene en el fondo 3 leyes penales, ¿no? que se habrían sucedido a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta que tendríamos que hacer es, en este caso, ¿hay que aplicar la última ley penal? Porque esa es la tesis que normalmente se sostiene por parte de la Fiscalía, amparado incluso en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establece que aquí no hay un concurso de leyes en el tiempo, sino que se aplica la ley del último eslabón de la cadena de continuidad, o si por el contrario, como yo lo pienso, además lo tengo por escrito, que en realidad sí es un tema de sucesión de leyes penales en el tiempo, porque si nosotros entendemos que el delito continuado es un delito único, durante su ejecución se han procedido una sucesión de leyes penales. Por lo tanto, hay diversas leyes penales en el tiempo y habría que elegir aquella que resulte más favorable al reo, conforme obviamente a los principios constitucionales y legales que reconocen específicamente en el tema de la aplicación de la ley penal en el tiempo el criterio de la favorabilidad al reo. Entonces, de esa perspectiva, en mi opinión, sí es un tema de concurso de leyes y tendría que aplicarse la más favorable. Es decir, tendría que aplicarse en términos obviamente punitivos la que tiene menos pena y en todo caso la que tiene mayores exigencias típicas que de alguna forma resulta más favorable al reo porque podrían incluso significar algún tema de impunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos 3 redacciones típicas, en la que una primera redacción típica le basta el acto de conversión, transferencia, ocultación y tenencia con la finalidad. Pero luego tienes una ley penal, una segunda ley penal en el tiempo que dice, no, tiene que ser un acto de conversión, transferencia, ocultación, tenencia, con resultado típico de dificultar la identificación del origen delictivo. Y luego vuelves a convertir ese elemento de resultado en un elemento subjetivo, ¿no?, de tendencia trascendente. Entonces, claramente, desde el punto de vista, entiendo yo, de lo más favorable al reo, tendremos que aplicar la ley penal intermedia, es decir, la ley penal de en medio, es decir, esa ley penal que decía que el delito de lavado de activos requiere no solamente el acto, sino también el resultado. Y el Ministerio Público tendría que probar en su tesis en juicio no solamente la realización del acto de conversión, de transferencia, de ocultación, de tenencia, sino que además esos actos produjeron el resultado típico exigido en este caso, que es dificultar la identificación del origen delictivo, la incautación o decomiso. Según la tesis del Ministerio Público, la actividad criminal previa de lavado serían estas donaciones que se realizan en campañas electorales. Muchos empresarios han donado dinero al partido político, uno de ellos, por ejemplo, Dionisio Romero. Si existe un consentimiento del titular del patrimonio, ¿podría haber una administración fraudulenta? Porque la Fiscalía dice, el origen ilícito es producto de un fraude en la administración de personas jurídicas, producto de estos aportes de diversos empresarios. Bueno, habría que analizar el tema realmente desde cada caso concreto, ¿no? La Fiscalía entiende que no solamente en el caso de Dionisio Romero, sino de otros empresarios, incluso también en el caso de la CONFIEP, se habría sacado indebidamente patrimonio de esas instituciones y por lo tanto cometido un delito de administración fraudulenta de persona jurídica. Normalmente estas personas jurídicas, empresas, tienen varios accionistas. Entonces tendríamos que determinar realmente si existe el consentimiento suficiente, porque no se trata de una empresa de exclusiva propiedad, por ejemplo, de Dionisio Romero Pauletti, sino que podrían haber otros socios que pudiesen resultar perjudicados con el acto de disposición patrimonial. Entonces habría que analizarse si realmente se tiene la mayoría suficiente como para poder emitir una decisión que consienta una determinada operación que se hizo en principio sin la autorización de los órganos sociales correspondientes y se convalida eso y por lo tanto no puede ser claramente un supuesto de administración fraudulenta de persona jurídica. Tengo entendido por lo menos que no existe ninguna denuncia al respecto, incluso en algunos casos hasta se ha archivado, lo que evidentemente descartaría, ¿no?, la tesis de que existe un delito de administración fraudulenta de personas jurídicas, porque no se habría sacado indebidamente los fondos y también creo que no habría ninguna actuación en contra de la voluntad de los accionistas en general. Pero independientemente de este tema, independientemente del tema de si hay un delito de administración fraudulenta o no, lo que sí me parece absolutamente inconsistente en la tesis del Ministerio Público es sostener que los activos proceden de un delito de administración fraudulenta de persona jurídica cometido por los empresarios, pero que cuando los empresarios colocan esos activos en el partido político Fuerza Popular no realizan un acto de lavado. Tendrían que realizar un acto de lavado.
Es decir, ellos están realizando una colocación de los activos que han conseguido mediante el previo delito de administración fraudulenta de persona jurídica en el partido Fuerza Popular, quienes los habrían recibido. Entonces, todos estos empresarios, todos, sin excepción, tendrían que estar procesados por lavado de activos. Pero no solo eso, sino que posteriormente muchos de estos fondos son utilizados por parte del partido político Fuerza Popular para pagar, según la tesis del Ministerio Público, publicidad en, por lo menos mencionados, tres grupos comunicacionales, que se pagaron además, dice él, en maletines, en bolsas, en efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, la recepción de esos activos por parte de todos estos medios comunicacionales sería también lavado de activos. Entonces, lo que no termina de entenderse es cómo el Ministerio Público tiene una selectividad no justificada de decir, el primer acto de colocación de los empresarios no lo voy a investigar como lavado de activos. Y el último eslabón de la cadena, que es la utilización de esos fondos para el pago de publicidad en los medios de comunicación, tampoco lo voy a considerar un acto de lavado. Solamente voy a involucrar a los de Fuerza Popular. Entonces, eso creo que evidencia un sesgo que el Ministerio Público tiene, y yo de eso me parece que se han dado bastantes muestras objetivas de que es así, de que lo único que busca en esta historia del supuesto lavado de activos es ir en contra de la gente vinculada al partido político Fuerza Popular. Porque si realmente el fiscal tuviese la convicción, ¿no?, de decir, oye, aquí ha habido un delito previo de administración fraudulenta de personas jurídicas y el señor Romero, el señor Rasmus, el señor, todos los distintos grupos empresariales que han aportado al Partido Fuerza Popular, sacaron esos fondos indebidamente a sus empresas y cometieron administración fraudulenta de personas jurídicas. Ok, hay que procesar a esas personas en primer lugar por lavado de activos y luego a los medios de comunicación por haber recibido ese dinero. Eso no lo ha hecho el Ministerio Público. Entonces, yo creo que aquí hay una selectividad no justificada, ¿no? Es muy selectivo en sus imputaciones del Ministerio Público. Usted señala de que varios de estos casos de fraude en la administración de personas jurídicas se encuentran archivados o bien no ha existido una denuncia de por medio. Sin embargo, en distintos medios de comunicación, los representantes del Ministerio Público señalan de que hay un informe de la SBS e incluso una multa al BCP que acreditaría el fraude de la administración de personas jurídicas y daría pie a que pueda haber efectivamente un origen ilícito. ¿Cuál es la relevancia jurídico-penal para la configuración de este delito, considerando que existe un informe de la SBS? A ver, habría que tener claro que el elemento típico del delito de lavado de activos, que es origen ilícito, y esto ya lo ha dicho con claridad la sentencia plenaria casatoria 1 en 2017, debe entenderse como una actividad delictiva, como una actividad criminal. O sea, no cualquier acto ilícito previo habilita que los activos resultantes de ese acto delictivo puedan ser posteriormente materia de un delito de lavado de activos. En el supuesto, o asumiendo lo que ciertos medios, diríamos afines a la posición de la Fiscalía, están revelando como la prueba, ¿no?, de que se habría cometido o se habrían obtenido estos fondos de forma indebida, es un informe de la SBS que justifica la imposición, en todo caso, de una sanción administrativa por el órgano regulatorio del sistema financiero, que es la SBS. Eso no califica al activo como un activo de procedencia delictiva, sino que podrá ser vinculado o estar vinculado a un acto administrativamente ilícito, pero no penalmente sancionado o penalmente ilícito, ¿no? El injusto que o sea, el activo tiene que estar vinculado necesariamente a un injusto penal, a una actividad delictiva, no a una mera infracción administrativa en el sector financiero. Y esto además el propio equipo especial lo ha determinado en diversos pronunciamientos de archivo de investigaciones. Hubo una investigación, por ejemplo, que se hizo a grupos empresariales de aseguradoras, empresas aseguradoras, que en principio habrían contratado en contra de la norma que regula las actividades de seguros, unos seguros para Odebrecht, y que eso habría generado algún tipo de beneficio. Bueno, pues el propio equipo especial archivó esas denuncias, señalando de que los activos estarían vinculados en todo caso a una infracción administrativa, que no alcanza para la comisión de un delito de lavado de activos, que para que exista un delito de lavado de activos, el acto generador de los activos tiene que ser necesariamente una actividad delictiva. Por lo tanto, en mi opinión,
un informe de la SBS o incluso multas de la SBS son absolutamente inidóneas para poder calificar al activo como un activo de origen ilícito en los términos del Decreto Legislativo 1106. Ahora, en relación a los aportes de campaña de Odebrecht en el año 2011, ¿podría ser poco razonable imputar un conocimiento pleno de dolo del origen ilícito? Porque los actos de corrupción de Odebrecht recién salen a la luz entre los años 2016 y 2017, pero la Fiscalía no podría imputar mediante la fórmula legislativa debía presumir el origen ilícito de estos aportes. La respuesta a la pregunta va a depender de qué sentido jurídico penal tiene el elemento típico debía presumirse. Porque algunos sostienen que el debía presumirse debe ser entendido como un dolo eventual. De hecho, el Acuerdo Plenario 3/2010 es de esa posición. Yo personalmente, aunque es una posición, digamos, minoritaria en la doctrina, entiendo que eso no incluye dolo eventual, sino que está referido más a infracciones graves de ciertos deberes de control que se debe tener sobre procedencia de activos que pudiesen estar vinculados a actividades criminales. Si nosotros vamos por la línea del acuerdo plenario, es decir, por entender que es un dolo eventual, tendríamos que partir de la idea que en el 2011 cualquier persona promedio tendría la capacidad de poder juzgar que Odebrecht estaba seriamente involucrado en actos de corrupción y que además los dineros procedentes de esos actos de corrupción son los que se utilizarían específicamente en aportes de campaña. En el 2011, tengo entendido, por ejemplo, incluso hasta en el 2016, que Odebrecht gozaba de un buen reconocimiento, contrataba con el Estado, formaba parte de la CONFIEP, ganaba premios empresariales por buenas prácticas corporativas. Es decir, me resulta muy difícil poder sustentar que cualquier persona en ese contexto pudiese suponer que los activos recibidos de Odebrecht proveniesen de alguno de los delitos que pudiese estar cometiendo en el Perú o fuera del Perú. Y claro, el tema de la culpa grave, que es lo que yo personalmente sostengo con el debía presumir, eso presupone que existan deberes administrativamente establecidos de verificación de orígenes de los fondos. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de sujeto obligado a informar, que como sabemos en la normativa de antilavado, a determinadas personas se les exige la implementación de sistemas de prevención y detección de lavado de activos. Y dentro de esos sistemas de prevención y detección, ciertas obligaciones de verificación de la procedencia de los fondos. En el 2011 y en el 2016, el Partido Fuerza Popular, ni ningún partido político en el Perú, tenía la calidad de sujeto obligado a informar. Es decir, no tenía, por lo tanto, ningún tipo de deber profesional específico en relación al origen de los fondos que pudiesen recibirse. Las cosas quizás han cambiado en el último tiempo, pero no podemos caer en el ucronismo de juzgar con el esquema jurídico, la normativa jurídica, los estándares jurídicos actuales, hechos ocurridos en el 2011 o en el 2016. Entonces, yo entiendo que es bastante problemático, va a tener un serio escollo desde el punto de vista no solo probatorio, sino jurídico, la Fiscalía de poder acreditar la existencia de un debía presumirse, sea en la figura de dolo eventual, sea en la figura de culpa grave. ¿Y podría aplicarse la teoría de la ignorancia deliberada, desarrollada cada uno con sus particularidades, Jacobs, Piup, Ramón Ragués, a este caso en específico? A ver, la teoría de la ceguera deliberada, muchos entienden que no es más que una especie de paráfrasis del dolo eventual, ¿no? De alguna forma hay muchos pronunciamientos en el Tribunal Supremo Español en esa línea y muchos autores han dicho que en realidad esta institución que procede del mundo anglosajón en realidad es una forma específica de plantear un dolo eventual, porque cuando una persona deliberadamente no quiere conocer algo porque sabe que si conoce va a tener responsabilidad penal, es obviamente claro que existe un conocimiento, una presuposición, digamos, relativamente alta de que puede estar involucrado en la comisión de un hecho delictivo y eso sería suficiente para poder sustentar un dolo eventual, que a diferencia del dolo directo no requiere un conocimiento concreto, específico, ¿no? Pero independientemente de si esto en realidad nos llevaría nuevamente a la figura del dolo eventual o se trata de una figura distinta, la ceguera deliberada presupone necesariamente el hecho de que una persona sabe claramente que está metiéndose en una actividad con incidencia delictiva, ¿no? Solo en la medida en que una persona sepa que está entrando en un ámbito de incidencia delictiva, puede deliberadamente no querer recibir conocimiento específico para no tener que responder.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, en ese momento, cuando el partido político, no solamente Fuerza Popular, todos los partidos políticos recibían donaciones de empresarios que querían mantenerse de forma anónima, con una práctica bastante extendida, permite suponer la existencia de estar moviéndonos en un ámbito de actividad delictiva, como para no querer conocer. Yo tengo serias dudas. Yo personalmente tengo serias dudas. Es decir, yo creo que no se da el nivel de riesgo o un contexto de alto riesgo como para poder justificar un supuesto de ceguera deliberada. Uh-huh. Desde un punto de vista criminológico conocemos las fases de lavado de activos, ¿no? Intercalación, que termina en la integración, pero desde un punto de vista jurídico penal, con la normativa de ese tiempo, si es que no se logra acreditar esta reintegración del dinero, o al menos la intención de que se complete el proceso, ¿estaríamos ante un caso de lavado de activos? Claro, lo que pasa es que nuevamente hay que volver a los contextos regulativos al momento de la supuesta realización de estos delitos, 2011-2016. Y en el 2011 y en el 2016, específicamente en abril, porque ya en noviembre cambia el escenario, la normativa peruana de lavado de activos solamente recogía el lavado de activos en sentido estricto, es decir, el lavado de activos que se da en el marco de este proceso de ciclos, ¿no?, de colocación, ensombrecimiento y reintegración. Lo que algunos abogados penalistas, profesores de derecho penal llaman el delito de lavado de activos proceso, ¿no?, porque en realidad castiga actos que específicamente se dan en el marco de un proceso. Es cierto que no se requiere esperar a la reintegración para el castigo de estos comportamientos, pero sí tiene que tratarse un comportamiento que esté orientado a una reintegración. Por el contrario, la figura de la receptación patrimonial, como se le conoce en España, o cláusula de aislamiento, como se le conoce en Alemania, que sanciona el solo hecho de recibir activos de procedencia delictiva sabiendo que tienen ese origen, no se incorpora en el Perú sino hasta noviembre del 2016 con el decreto legislativo 1249. Por lo tanto, pretender castigar el solo hecho de recibir aportes de campaña que tendrían o que implicarían el uso de fondos de origen delictivo a supuestos ocurridos antes de noviembre de 2016, en mi opinión implicaría una aplicación retroactiva de la ley penal, perjudicial. Es decir, se estaría criminalizando comportamientos que en el 2011 y en el 2016, por lo menos hasta antes de noviembre de 2016, no constituían delitos. Y recién a partir de noviembre de 2016, por una modificación que se hace con el 1249 al decreto legislativo 1106, recién podrían ser castigados en nuestra legislación. En ese sentido, yo creo que lo que corresponde en el caso de entender que los activos que se entregaron como donaciones a los partidos políticos, y específicamente en el caso de Fuerza Popular, son activos que estarían vinculados a un delito, pero que se entregan como una donación, sin ninguna intención de que estos sean ensombrecidos y posteriormente reintegrados, no podrían ser sancionados penalmente. No podrían ser sancionados penalmente porque ocurrieron antes de noviembre de 2016. Luego de noviembre de 2016, con esta modificación a la que ya he hecho referencia, sí podrían ser materia de una sanción penal. En este caso se imputa una autoría mediata en aparatos organizados de poder en un contexto de lavado de activos y organización criminal. Roxin, en el tomo 2 de su parte general, problematiza sobre la posibilidad de aplicar su teoría y extenderla a casos de criminalidad económica, criminalidad empresarial, cuando su teoría fue pensada para imputar responsabilidades en contextos de crímenes de guerra, crímenes de Estado, terrorismo. ¿Considera acertado que la Fiscalía postule una autoría mediata en aparatos organizados de poder? En relación a tu pregunta, tendría que partir de reconocer que no tengo ningún tipo de atracción por la teoría de la autoría mediata por el dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Desde la utilización de esta teoría en el caso del juicio, en el juicio que se le hizo al expresidente Fujimori, yo mostré mis reservas, porque creo que en todo caso su responsabilidad podría haberse perfectamente sustentado como autor directo a partir de la infracción de ciertas competencias institucionales, dado que como funcionario público, como el primer funcionario público que era el presidente de la República, podría haberse sustentado en esa línea, independientemente del tema probatorio, en el que yo no quiero entrar en una discusión.
Por lo tanto, tratar de utilizar esta figura nuevamente en este caso también me parece inapropiado. En todo caso, creo que habría sido mucho más razonable plantear la existencia de una coautoría, ahora que la Fiscalía utiliza la ejecutiva y no ejecutiva, en esa misma línea. Es decir, si hay una organización criminal en los que unos toman decisiones y otros ejecutan, lo que podría plantearse es la existencia de una coautoría en el que unos asumen la función de tomar decisiones, la no ejecutiva, y otros asumen la función de ejecutarla. Entonces se podría aplicar más una autoría basada en la distribución de roles y por lo tanto en la afirmación de una coautoría. Creo que en esa línea tendría que haberse manejado una teoría jurídica que respalde la tesis del Ministerio Público. Reitero, independientemente de si ese comportamiento realmente es típico desde el punto de vista del delito de lavado de activos, independientemente de si hay prueba suficiente que respalde la tesis del Ministerio Público, creo que lo correcto habría sido que el Ministerio Público plantee en esta tesis una organización criminal que comete lavado de activos, unos deciden, otros ejecutan, son coautores. Y en las estructuras donde hay pluralidad de intervinientes, hay jerarquías, ¿qué queda de la autoría mediata en aparatos organizados de poder? ¿Cuál es el desarrollo doctrinario, no solamente en Perú, sino en Europa, en Latinoamérica? Cada vez se utiliza menos la autoría mediata y se va por el camino de la coautoría no ejecutiva. Sí, yo creo que uno puede ver claramente esa evolución, ¿no? Porque en primero la autoría mediata funcionaba fundamentalmente por personas que dominaban la voluntad de instrumentos ejecutivos, que no respondían penalmente. Luego Roxin genera una excepción, pero una excepción, vamos, valga la redundancia, una excepción muy excepcional, por decirlo así. ¿Por qué? Bueno, porque se aplicaba solamente para estados injustos, es decir, para casos en los que el propio Estado era tomado por un determinado grupo organizado que se desvinculaba del derecho y a partir de ahí se cometían hechos delictivos y entonces la cúpula podía ser considerada también autor mediato. La tesis de Roxin. De hecho, Roxin parte su teoría utilizando el ejemplo de Eichmann, ¿no? De 1963, que era un criminal nazi. Esto en el contexto, obviamente, del nacionalsocialismo como los que habían capturado el poder en Alemania y se habían desvinculado del derecho. Luego esto empieza a admitirse también para ciertas organizaciones criminales, siempre y cuando, evidentemente, tengan un poder paralelo al Estado. Luego se intenta llevar esto al ámbito de la criminalidad empresarial, ¿no? Entonces, claramente vas viendo una evolución que va desdibujando la autoridad mediata, desdibujando y prácticamente convirtiéndola en cualquier cosa. Entonces, creo que el natural, digamos, el natural fin de toda esta historia de flexibilización permanente de la autoridad mediata es que finalmente esta herramienta termine siendo inútil, ¿no? Y por eso, reconociéndole como mucho más viable, dogmáticamente hablando, la teoría de la coautoría. Es decir, hay que utilizar más bien la coautoría. Hay que dejar de decir que aquí hay un autor mediato y un autor directo que responden ambos para decir, entre los dos han cometido el delito, unos decidiendo, otros ejecutando. Entonces, yo creo que finalmente hoy por hoy, y esto si uno analiza los libros, las publicaciones que abordan el tema de la intervención delictiva dentro de estructuras empresariales, ya, nadie o muy pocos recurren a la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder para sustentar la responsabilidad del directivo. Hoy la responsabilidad del directivo se hace a partir de competencias por organización, competencias institucionales o en todo caso coautorías no ejecutivas, dependiendo obviamente de la posición jurídica que uno asuma, pero va mucho más en esa línea. Ya la autoría mediata a partir de aparatos organizados de poder es una herramienta que cumplió su servicio, ¿no? Se le dan sus condecoraciones, fue utilizado, sirvió en un determinado momento, sirvió en el siglo pasado, pero hoy por hoy resulta inadecuado mantenerlo. Ahora, para concluir, profesor, me gustaría conversar un poco sobre su rol como abogado defensor del profesor y maestro Arsenio Oreguardia. Algo que llama curiosamente la atención y que advirtió usted en su alegato de apertura es que el fiscal nuevamente ha modificado su acusación. Describe un comportamiento, comprendo yo, propio de la inducción para imputar una coautoría no ejecutiva del delito de obstrucción a la justicia. ¿Cómo ejercer la defensa ante una acusación que pareciese no ha sido materia de control en la etapa intermedia? Bueno,
Para empezar, quisiera, si me lo permites, mostrar mi gran satisfacción por defender al maestro, profesor universitario Arsenio Oreguardia. Para mí, como se lo he dicho a él en reiteradas oportunidades, es realmente un honor, un lujo poder ejercer la defensa de no solamente un reconocido maestro profesional, sino también una gran persona, ante una imputación además absolutamente injusta. Y es cierto, es decir, desde que yo asumí la defensa del profesor Arsenio Oré, no he visto más que un conjunto de irregularidades por parte del Ministerio Público. Lo más grave para mí no es tanto un fiscal desbocado como efectivamente, en mi opinión, se ha presentado en este caso, sino la falta de disposición de los jueces de poder controlar ese desbordamiento del fiscal. Yo siempre digo que no hay fiscales abusivos, sino jueces concesivos. Porque el fiscal puede ser lo más abusivo que quiera, pero si un juez se lo impide, si un juez a través de las tutelas, si a través del control, le impide el desbordamiento, ¿no?, la afectación de derechos, el sistema funciona perfectamente. Pero cuando los jueces creen que su función es apoyar a la fiscalía, cuando los jueces creen que ellos son parte de la lucha contra el delito, y por lo tanto hay que ayudar a la fiscalía, hay que subvencionar su trabajo, entonces, claro, se desdibuja completamente el sistema. El sistema ya no es un sistema acusatorio, se convierte en un sistema de persecución conjunta entre jueces y fiscales contra los presuntos responsables. Entonces, yo creo que si hay que hacer alguna reflexión en todo este caso es en la necesidad de que los jueces redefinan su rol dentro del proceso penal. No son agentes de subsidio del Ministerio Público. O sea, no confundir su posición. Su posición es de control, de aplicación del derecho, independientemente de si la Fiscalía representa a la sociedad, al Estado, de la que también forma parte del Poder Judicial. Obviamente el juez tiene que decidir el caso conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a los principios jurídicos, ¿no? Por eso se pone una venda, ¿no? La justicia está vendada porque no puede ver los intereses que hay detrás de las partes, sino solamente ve el caso concreto, resuelve con absoluta imparcialidad. Y efectivamente este proceso ha ido cambiando de una forma terrible, ¿no? Cuando se inicia la investigación preparatoria contra don Arsenio Oreguardia, a quien ni siquiera se le ha hecho una investigación preliminar, sino que de frente se le hizo después del allanamiento una formalización incluyéndolo a él y a otras personas en el delito de obstrucción a la justicia, la tesis inicialmente de la Fiscalía era que había una amenaza, que don Arsenio, con los otros abogados, incluso muchos que no son de su estudio, pero los incluyeron como parte de su estudio, habían amenazado a los testigos, ¿no?, para que ellos declaren que sí habían hecho los aportes de campaña, los llamados falsos aportantes. Y claro, ¿cuál era el engaño? El engaño decía que los abogados le habían dicho que en caso declaren que no habían hecho los aportes de campañas, el partido político los demandaría civilmente, ¿no?, por esa afirmación. Y la Fiscalía dijo, esto es un engaño, ¿no?, un engaño que no tiene que ser objetivamente capaz de amedrentar a nadie, sino que basta con que subjetivamente lo haya hecho para que los falsos aportantes hayan temido un poco la demanda civil y por lo tanto basta eso para poder partir de la tesis inicial de la existencia de un delito de obstrucción a la justicia. Nosotros presentamos una excepción en la investigación preparatoria y la excepción va en la línea de decir esto no es un engaño. O sea, es decir, además que don Arsenio, en el caso de don Arsenio, todos los testigos dicen que no lo conocen, o sea, nunca lo han visto. Pero independientemente de esa particularidad, los aportantes que reconocen haberse reunido con algún abogado dicen que efectivamente, cuando le preguntan qué sucede si yo digo que no aporté, dice, el partido lo va a demandar civilmente. Entonces nosotros decíamos, eso no puede ser una amenaza porque no es grave, porque no es una amenaza que afecte bienes jurídicos esenciales, no es inmediata, ¿no?, porque la demanda se producirá dentro de cuánto tiempo, o sea, no es capaz, no tiene idoneidad objetiva como para poder torcer la voluntad de los testigos, de los aportantes. Fuimos con esta tesis al juzgado y a la sala y en ambas instancias nos lo negaron. Básicamente bajo la tesis de decir, bueno, eso tendrá que probarse en juicio, ¿no? O sea, la idoneidad del engaño tendrá que verse en juicio si efectivamente es así.
Nosotros esperamos entonces el momento en que se formula la acusación, pensando que como en un análisis mínimamente serio del caso tendría que emitirse un requerimiento de sobreseimiento, pero no, la Fiscalía acusó, pero cambió. Ya no es amenaza. Aquí simplemente hay inducción. Es decir, Arsenio Oré y los abogados que trabajaban con él no amenazaron, sino indujeron a los testigos a declarar falsamente. Fuimos con una excepción en etapa intermedia diciendo, según el artículo 409A, este delito es un delito de medio determinado. Es decir, tiene que haber o violencia, o amenaza, o pago de un soborno. Una mera inducción no puede ser constitutivo el delito de obstrucción a la justicia. Y el juez de control, que para mí no hizo una labor de control, sino de subsidio de la acusación, porque subsidió todos los defectos de la acusación, ¿no? Permitió incluso subsanaciones orales, lo que en mi vida había visto, que son varios años, dicho sea de paso, pero en mi vida había visto que se permita subsanaciones orales de la acusación. En todo caso, el juez dijo, sí es cierto, aquí dice en la imputación específica contra don Arsenio Oré Guardia que es una inducción, no se menciona la amenaza, pero en la imputación contra Keiko Fujimori dicen que Keiko Fujimori ordenó que se amedrenten a los testigos. Ahí está la amenaza. Con lo cual, infundada la excepción y por lo tanto vaya usted a juicio. Así, tal cual como lo estoy escribiendo. Vamos a juicio, entonces esperamos a que el señor fiscal diga, bueno, la inducción, y nosotros discutir, oye, este es un delito de medio determinado, no puede ser. Claro, entonces en los alegatos orales, esperando nosotros que venga con la imputación específica de la acusación, que era una inducción, de pronto el fiscal termina reintroduciendo la amenaza. Esta vez ni siquiera precisándola, simplemente hablando de amenaza de forma general, ¿no? Y claro, nosotros ante esta situación hemos en nuestros alegatos orales también destacado estos cambios constantes que no permiten un ejercicio efectivo del derecho a la defensa. O sea, a ver, si hay un derecho, el más básico, por el cual los jueces tienen que matar si es necesario en términos figurativos, es decir, tienen que asegurarlo al máximo, es el derecho a defensa. Y obviamente en una imputación que va mutando, ¿no?, en función de los contextos, según conveniencia por parte de la Fiscalía, sin que los jueces lo impidan, es una violación flagrante al derecho a la defensa. Entonces yo creo que esto es algo que debe dar para que el sistema judicial reflexione, ¿no? Así como reflexionar sobre cuál es el rol del juez frente a las posiciones del Ministerio Público, reflexionar sobre si los jueces pueden seguir con procesos a pesar de que el Ministerio Público viole flagrantemente derechos básicos de las personas. Yo siento que en esta lógica de los jueces que se identifican con el trabajo de los fiscales, hay también una especie de no podemos tocar lo que la Fiscalía hace. Yo no puedo tocar su acusación, yo no puedo tocar sus requerimientos, yo no puedo meterme. ¿Cómo que no? Por supuesto que puede hacer el juez. El juez tiene toda la facultad de poder enmendarle la plana a la Fiscalía. Y si la Fiscalía no está dispuesta a someterse a lo que el juez ordene, pues el juez tiene que tomar medidas, incluso si es necesario, el sobreseimiento. Así funciona el mundo civilizado. Así funciona el mundo civilizado. Entonces, esta especie de deidificación, ¿no?, de los fiscales, no son intocables, tienen su propia estructura, su propia organización, nadie los puede tocar, sus acusaciones no las puede tocar un juez, porque no puede declarar. ¿Cómo que no? Por supuesto que puede. ¿Y qué mayor muestra que la Corte Suprema en reiteradas oportunidades ha declarado insubsistentes y nulos muchas disposiciones de los fiscales, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, cuando hace control de constitucionalidad, declara la nulidad de muchas decisiones de los fiscales. Entonces, si el juez penal está en el proceso penal asumiendo un rol de control y de garante de los derechos y las libertades de las personas, debe tener facultades correctivas como rechazar o declarar las nulidades de las decisiones fiscales. Entonces, creo que tenemos que, nuevamente, estos casos, si hay que sacar alguna lección positiva, es que los jueces tienen que redefinir su posición dentro del proceso. Por último, profesor, para concluir, nuevamente agradecerle por recibirnos en su hogar. Ha sido una entrevista muy particular, esperemos que pueda seguir dándose más entrevistas para conversar sobre derecho penal. ¿Considera de que esta acusación criminaliza el legítimo ejercicio de la profesión? No tengo duda, yo creo que sí, y creo que es expresión de una tendencia de los últimos años en estas investigaciones sensibles. Es decir, se está comenzando a criminalizar la profesión,
se decretan allanamientos con muchas facilidades a los estudios de abogados, accediendo a información que en principio es altamente confidencial y que requerirían unos estándares bastante altos como para poder pasar por encima de esa confidencialidad. Se han dado prisiones preventivas para abogados, incluso en algunos casos se ha dado detenciones preliminares con niveles indiciarios bastante bajos. Entonces, yo creo que hay una cierta tendencia a tratar de conseguir resultados en las investigaciones penales involucrando a los abogados. No estoy defendiendo a los abogados que tuercen la ley, no estoy defendiendo a los abogados que cometen hechos delictivos. Por supuesto, a esos hay que investigarlos, sancionarlos, no solamente en el plano ético profesional por los colegios de abogados correspondientes, sino también a nivel penal. Pero no podemos caer también en el otro extremo, ¿no? En prácticamente tratar al abogado como un socio criminal, ¿no?, de la persona investigada, allanarlo, involucrarlos, procesarlos, llevarlos hasta el final, ¿no? Yo creo que eso es algo que finalmente tiene que parar, y el Tribunal Constitucional, que está a puertas de emitir la decisión en relación al caso de la acción de amparo presentada por don Arsenio Ore, tiene una oportunidad de oro para poder poner los puntos sobre las is en esta situación y parar de alguna forma esta tendencia peligrosa hacia una criminalización de la profesión. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, a todo tu equipo, a ti, a todo tu equipo por venir hasta Piura, estar aquí en mi casa. Para mí es un honor tenerlos aquí en Piura. Hay ciertas cuestiones de contexto, ruidos de los pájaros, de los perritos, pero bueno, esto es parte de una vida familiar y espero que eso también se refleje en la entrevista como debe ser. Muchas gracias nuevamente, Marcelo, y a todo tu equipo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Los invito a que puedan comentar cualquier pregunta que tengan al respecto. Compartir la entrevista es lo más importante para que esta información de relevancia académica pueda llegar a muchísimas más personas. Ya saben que somos Alerta Informativa.